Amigos de Reconquista Network, iniciamos una transmisión más en vivo hoy jueves 3 de febrero. De marzo ya, se nos fue el mes de febrero rapidísimo. Ayer fue miércoles de ceniza y empezamos la temporada de la cuaresma. Feliz a todos que celebramos esta bella tradición en el calendario litúrgico. Y bueno, tenemos ahora sí a Miguel Salinas, mi gran amigo, compañero que estimo bastante, del Boletín de Información e Inteligencia Estratégica desde México para todo el mundo. Ahorita con nosotros nos va dando las últimas actualizaciones de lo que sucede en esta relación bilateral entre México y los Estados Unidos, entre muchas otras cosas más. Antes de hacerle la palabra a Miguel, les recuerdo de voladita que pueden encontrar más información ahí en las redes sociales. Esta es la página, por ejemplo, de Facebook, pero aquí también tenemos la página de redes oficial ahí del Boletín de Información e Inteligencia Estratégica. También tienen Twitter para que lo contacten, tanto Miguel como el boletín. Ahí puse, por cierto, información al respecto. El día de un tuitazo donde le hice tag, etiqueté al boletín para la gente que quiera darle más seguimiento. Ahora sí, sin más ni más, Miguel, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, querido Luis. Siempre es un placer estar contigo ante tu audiencia creciente cada semana. Y bueno, pues aunque ya sabes que de repente no les cae muy bien a mucha gente lo que decimos aquí, pero estamos comprometidos pues con la verdad y con los hechos y con la realidad. Más allá de cualquier otra cosa, no estamos aquí para ganar simpatías ni aplausos, sino para quedar bien con nuestro creador, que es con el que estamos realmente obligados, y por ese mismo compromiso nosotros tenemos que hablar con la verdad, aunque a muchos no les guste o les incomode, pero bueno, ese es nuestro compromiso. Sí, sobre todo porque al final del día, Miguel, tú y yo, cuando nos toque estirar la pata, o sea, expirar, morir, vamos a tener que dar cuentas a Dios sobre las palabras que usamos y cómo las usamos y los medios que Él nos agració. En este caso, tenemos el privilegio de estar en un medio de comunicación. Pues obviamente, si queremos intercambiar la verdad por la mentira, a propósito, no estamos diciendo que la gente lo hace todos a propósito, pero pues obviamente vamos a tener que responder por eso. Y bueno, estamos comprometidos, como tú dices, con decir lo que la verdad indica y obviamente con una conciencia clara. Miguel, ¿qué ha habido antes de que empecemos a entrar al tema de nuevo en el Boletín de Información e Inteligencia Estratégica? Danos una probita nada más para la gente que quiera saber un poquito más. ¿Cómo no? Mira, en nuestra plataforma de información y análisis multimedia llamada Boletín de Información e Inteligencia Estratégica empezó en octubre del 2013 y desde hace 8 años y medio nos hemos dedicado a estos temas precisamente del análisis de la geopolítica, pero también tocando temas de historia, filosofía, arte, economía y pues otros muchos más, ¿no? Con la intención en todos siempre de aportar la óptica del análisis geopolítico, pero desde la óptica católica, sí, y además enfocada en particular desde el momento histórico en el que estamos viendo, que es el que nosotros consideramos, proféticamente hablando, como el de los últimos tiempos, no el fin del mundo, sino los últimos tiempos. Me refiero a que la culminación de todo este proceso que hemos venido teniendo hace 2000 años y que iban a llegar a un punto, digamos, cúspide, que es en el que nosotros nos encontramos ahora. No sabemos cuánto tiempo va a durar esto, ni si nos va a tocar ver ciertos acontecimientos o no, pero estamos enfocando todo precisamente para que la gente entienda, y ese es nuestro análisis, es la particularidad que creo que nos ha distinguido de otros muchos medios de análisis, que nosotros todo lo estamos analizando desde la óptica de que hay una lucha espiritual que se refleja en el mundo material. O sea, porque muchos analistas muy destacados consideran que todo se reduce a lo que al ámbito humano, y que hay facciones buenas, facciones malas y países buenos, países malos, pero que todo queda circunscrito al ámbito humano, y pues no es así. Nosotros somos un reflejo de una lucha espiritual de la cual a veces o muchas veces no somos conscientes, y que nosotros como boletín queremos que la gente lo entienda y entonces así pueda tener respuestas a muchas de las dudas que tenemos. Esa es la razón y la inspiración de nuestra revista, que además pues se convirtió en un medio internacional, que tenemos representantes en varias partes del mundo. Estamos recibiendo también colaboraciones de muchos medios y analistas que nos mandan artículos o entrevistas, y bueno, pues a la gente que nos quiera visitar, ahí está nuestra página, la estás mostrando en la pantalla, y ahí van a encontrar pues análisis, artículos, de todo tipo de temas que esperemos que les pueda servir
para entender lo que estamos viviendo y pues para también prepararse para lo que pueda venir, ¿no? Eso también es muy importante. Pero la principal preparación, pues es la espiritual, ¿no? Ya lo demás se deriva de ahí. En efecto, fíjate, y para la gente que no sabe, Miguel y yo pues nos conocemos desde hace rato. Obviamente no estamos de acuerdo en todo, obviamente tenemos discrepancias, diferencias de opinión en muchos aspectos como cualquier persona, pero algo que me encanta mucho el trabajo que hace Miguel es que él ve esa óptica espiritual. Y ahí, claro, Miguel no me paga nada para hacer esto, no es un comercial, esto es literal, es inventado, lo hace por amor al arte y con mucho gusto, por eso me siento muy agraciado. Pero algo que me gusta es que Miguel ve la óptica espiritual primero, que es algo que también un servidor ha estado buscando por mucho tiempo, es decir, la vida emana primero lo espiritual y luego se va manifestando en lo mental y lo físico, no al revés. Todos buscamos esa solución primero en lo físico o en lo mental siquiera. Y obviamente son buenos, pero nunca lo espiritual. Y es siempre el orden al revés. Primero arregla tu alma y eventualmente vas a también arreglar tu mente y tu cuerpo. Entonces, cuando el boletín tiene esa óptica, independientemente estemos de acuerdo o no, o esté acertado o no, pero va en el giro adecuado a mi juicio. Y como tú lo mencionaste, la vasta mayoría de analistas, buenos y malos, pues descuentan eso, lo ponen casi como alternativo, como opcional. Ah, pues sí existe un factor ahí medio espiritual, pero pues al final de cuentas es dinero y armas. Y dices, no, obviamente esto es más, va más allá, es trascendental, que es Claro, precisamente lo que estamos viendo ahorita. Pero bueno, así es. Miguel, pues voy a dar un contexto y vamos a hablar de las actualizaciones. Cuando Andrés Manuel López Obrador, ok, estuvo a cargo del gobierno, empezó el cargo del gobierno de México, hubo varias asperezas. Al principio fue por círculos conservadores. Te voy a dar un ejemplo aquí muy seguidito, muy reciente, hace un par de años. El senador Marco Rubio, republicano de la Florida, hispano por cierto, que actualmente ahorita se encuentra en el Comité de Relaciones Exteriores, que es el comité más relevante o de los más relevantes en el Senado. Para la gente que no sabe, en el Congreso hay comités y subcomités, como digamos grupos que se especializan en ciertas áreas importantes a los intereses de Estados Unidos. Tienes uno de finanzas, tienes uno contra narcóticos, tienes uno con relaciones exteriores, de defensa y todo. Unos tienen más relevancia que otros porque son de seguridad nacional. Marco Rubio es uno de esos donde están esos comités que no cualquier senador tiene acceso y tiene obviamente acceso a secretos de Estado mayor, o sea, ya son palabras grandes. Dices, bueno, empieza a criticar a Andrés Manuel porque estaba defendiendo el régimen de Venezuela, ahí con Nicolás Maduro. Mucha gente dijo, bueno, pues no pasa nada, no es Estados Unidos, es un senador, y sí, es importante en ese comité, pero pues ahí quedó, y son republicanos últimamente. Nadie dijo nada. Sucede Ted Cruz, que lo hemos discutido varias veces, ¿verdad? En estas transmisiones. Dicen, bueno, es Ted Cruz. Ahora, Miguel, antes de que empieces, te tengo, no sé si lo viste, una sorpresita, porque un senador demócrata, y curiosamente no es cualquier senador, sino es el jefe del Comité de Relaciones Exteriores, el Comité Bancario y también está en el Comité de Finanzas, que tiene que ver con la salud interna y otras cosas más. Estoy hablando del senador Bob Menéndez. Unas declaraciones bien fuertes en contra del presidente López Obrador por no pronunciarse en cuanto al tema de Rusia. Obviamente Andrés Manuel dijo, ¿sabes qué? Me abstengo. Y obviamente causó ahí la incomodidad de los Estados Unidos. Ahora sí, Miguel, platícanos. Ya hay varios senadores en contra. El senador Rubio, por cierto, fue uno de los que les mandó una carta junto con Tim Kaine a Biden para que hiciera algo sobre la delincuencia en México de Andrés Manuel, o sea, que le pusieran atención. Se están juntando cada vez más senadores políticos en posiciones clave en contra de López Obrador. ¿Qué está sucediendo en México y cómo lo están viendo esto? Bueno, yo creo que para poder entender un poco esta tirantez, como tú bien lo has marcado, hay que meterse un poco en la cabeza de López Obrador. Claro, hay muchos espacios en blanco, yo creo que la mayoría, pero de las poquitas ideas que por ahí uno se pueda llegar a encontrar, uno va a ver que, bueno, su formación de él, como ya lo hemos analizado muchas veces, en muchas ocasiones, pues viene de la izquierda de los años 70, esa izquierda clásica que veía a Estados Unidos como el imperialista opresor al que había que denunciar y contra el que había que combatir. Él se quedó con esa idea ya muy superada, muy atrasada, pero esa sigue siendo la motivación de sus pocas o escasas relaciones exteriores que él tiene. Entonces, es un reflejo, por ejemplo, su cercanía con Cuba, pero además que él tiene una simpatía particular por esa formación totalmente retorcida,
con el régimen cubano, y lo mismo con el venezolano, igual por eso protegió a Evo Morales cuando fue echado de Bolivia y se le dio refugio aquí en México. Entonces, cuando estaba de campaña, López Obrador aparentemente empezó a manejar un discurso anti-Trump, supuestamente, porque eso le iba a generar simpatías y porque le iba a generar votos. Y cuando estaba buscando esas simpatías y esos votos, él se lanzó a criticar, incluso supuestamente escribió un libro que se llama Oye Trump, ¿no? Donde él decía que cuando llegara a la presidencia le iba a poner las cartas sobre la mesa a Donald Trump, en fin, ¿no? Bueno, claro que cuando llega y se da cuenta contra quién tiene que, o con quién tiene que negociar, o contra quién tendría que pelear, pues se da cuenta que tiene una pelea perdida, y entonces se somete totalmente a Donald Trump. Y bueno, eso es punto y aparte si fue correcto o no que lo hiciera, pero aquí el asunto es que él quedó pues en una posición muy incómoda porque sabía que él no quería someterse, pero se tuvo que someter por cuestión de poder, porque el otro era mucho más poderoso. Claro. Y el error que cometió López Obrador, a mi juicio, bueno, ha cometido, yo creo que todo lo que ha hecho han sido errores, pero en cuanto a las relaciones internacionales y específicamente con Estados Unidos como nuestro principal socio, su error fue casarse con una persona y no llevar una relación institucional. Él tenía que haber previsto como presidente que le iba a tocar la transición de un gobierno a otro, ya sea de Trump, del primer periodo al segundo, y era como si hubieran sido dos presidentes distintos, porque sabemos que así funciona la política en Estados Unidos, o iba a ser un cambio total de presidente, pero él no previó esa transición y se casó aparentemente con Trump persona, en lugar de llevar una relación institucional con el gobierno de Estados Unidos, del gobierno de México. Pero como él está acostumbrado como cacique que es a que todo se controla de persona a persona, pues él pensó que Trump también era un cacique en Estados Unidos. Pues sí, es que así lo pensó él, y por eso estaba mal calculada la relación, y ahí es donde cometió ese error. Nosotros, todos sabemos cuando se dio este proceso bastante irregular, y no quiero decir palabras específicas, porque eso me costó que me castigaran una semana el canal, ya lo sabes, la semana pasada estuve fuera del aire, entonces no voy a mencionar ciertas palabras, y tampoco, porque además estamos transmitiendo en tu canal y no quiero perjudicarlo, pero este proceso pues bastante irregular que se dio allá en ciertos acontecimientos de noviembre del 2010 y ¿qué? 2020. Electorales, supuestamente. Ajá, sí. Por ahí, algo así. Entonces, López Obrador quiso esperarse hasta el final para dar el reconocimiento de este proceso que ya vimos que es algo irregular, pero ahí él jugó precisamente la carta de que quería quedar bien con el personaje, y eso le empezó costando ya una mala relación con el gobierno que ahora encabeza Joe Biden. Y de ahí se empezó a deteriorar de manera muy rápida, muy acelerada, la relación, por lo que comenté la semana pasada contigo, si no mal recuerdo, que para López Obrador quedó como un agravio histórico que por ahí del 2006, cuando fue la elección en México, que él argumenta y alega, aunque no es real, pero que él dice que le robaron la elección y no reconoce, como nunca lo ha reconocido, sus derrotas. Entonces, le quiso forzar al Partido Demócrata, que en ese momento estaba como oposición en Estados Unidos, porque estaba gobernando Bush, que condenara y que dijera que se había llevado a cabo un fraude electoral en México, y el Partido Demócrata, por supuesto, que dijo, pues está loco no, yo no me voy a meter a eso, porque ellos vieron que hay una relación institucional precisamente que cuidar, ¿no? Independientemente si simpatizaban o no con López Obrador. Entonces, para él quedó como un agravio histórico que el Partido Demócrata no lo quiso apoyar. Sin embargo, él, como ya lo hemos comentado, en el 2008, cuando estaba haciendo campaña Obama, fue cuando menos a California a apoyar la candidatura de Obama en 2008. Con la comunidad mexicana. Exactamente. Entonces, pero López Obrador le quedó como ese agravio. Y para los demócratas quedó como un agravio muy grande su sometimiento a Donald Trump.
Entonces ahí ya empezó total, ya ruptura, ¿no?, de las relaciones. Y ahora se ha venido deteriorando porque cuando entran los demócratas se dan cuenta del desastre que hay en México en cuanto a la relación descarada, abierta y descarada del gobierno con los cárteles de narcotráfico. Aquí no estamos revelando ningún secreto, es algo que es público, que el mismo presidente se ha encargado de hacerlo público. La liberación de Ovidio, el hijo del Chapo Guzmán, fue una muestra muy clara de la simpatía y la protección y las relaciones y compromisos que tiene el gobierno de López Obrador, cuando menos con ese cártel, pero no ha sido el único, ha habido otras muestras también de simpatía. Entonces, el gobierno de Estados Unidos, que tiene una lucha histórica contra el narcotráfico, ya es un tema aparte si es una lucha real o no, que eso pues también hay que ponerle pues todas las comillas, ¿no? Porque claro, la realidad es que todo el dinero de narcotráfico a nivel mundial pues, se lava en las instituciones financieras de Estados Unidos y entonces ellos dependen mucho del dinero de narcotráfico, pero eso es punto y aparte. La campaña de Estados Unidos, sí creo que es correcta, es tratar de desincentivar el consumo por los problemas sociales que esto provoca. Entonces, a quien le echan la culpa histórica, como siempre, pues es a quien produce y les hace llegar esos estupefacientes, que primero fue Colombia y después ahora se ha convertido México como el principal vehículo para que lleguen esos productos ilegales hacia Estados Unidos. Entonces, cuando ven que el gobierno de López Obrador ya es un descarado socio y aliado de estos cárteles del narcotráfico que tanto están afectando a la sociedad norteamericana, pues el Partido Demócrata está, y el republicano más también, porque además ellos lo ven con mucha preocupación, que hemos caído en un narcorrégimen. Esa es la realidad en México, estamos bajo un narcorrégimen. Entonces, ahí es cuando empiezan ellos a apretar las tuercas hacia Biden para pedirle que tenga una postura mucho más estricta con México. Y esto se dio pues, en este año 2021, o sea, no me estoy remitiendo más atrás, es el año 2021 donde ellos le presionan a Biden para que tome acciones, porque además ya tenían muchas carpetas de investigación abiertas contra funcionarios del gobierno de México actuales y contra el mismo gobierno en cuanto a esta cercanía y sobre todo yo creo que la parte que disparó las alarmas en Estados Unidos, en ambos partidos, fue la elección del pasado 6 de junio del 2021, en la cual pues se quedó documentado y se dio la vuelta al mundo que llegaban las células del narcotráfico a casillas electorales en muchos estados que ganó Morena y ahuyentaron a la gente, armados obviamente, para que se fueran, y ellos llenaron las boletas electorales y le daban el triunfo en automático a Morena. Y así ganó todo lo que se conoce como el Corredor del Pacífico, que son estos estados como Sinaloa, Sonora, las dos Baja Californias, Nayarit, me parece, que son los estados precisamente por donde más circula pues estos estupefacientes. Entonces, aquí estamos en una situación ya muy deteriorada, en la cual las instituciones, no solamente el gobierno, porque eso lo comentamos en semanas anteriores, aquí no se trata de que si es el gobierno cuando uno lo entiende como lo que encabeza Biden y su equipo, no, aquí estamos hablando ya de instituciones como es el Senado o la Cámara de Representantes, que son independientes al gobierno federal, es otro poder distinto, no está sometido al poder federal, y que ellos a su vez están denunciando, igual que lo está haciendo por su cuenta la DEA como institución independiente, la CIA y el FBI, y además las instituciones que están encargadas del cuidado de las finanzas o de los comités, como tú mencionaste, que están viendo cómo se está moviendo el dinero de México hacia Estados Unidos. Yo publiqué, ya con esto te cedo la palabra, hace varias semanas, a lo largo de este año, varios videos documentando áreas específicas de lo que está pasando en México. Te voy a dar 3 datos nada más muy concretos porque es muy importante que la gente lo sepa. Ya lo hemos comentado, me parece que en algún otro programa, pero esto refleja muy bien la situación en la que se encuentra México y por eso tiene las alarmas puestas de Estados Unidos. De todas las armas, bueno, la única institución autorizada en México para importar armas es las Fuerzas Armadas, el Ejército. No hay nadie más. Si yo quiero ir a Texas a comprar un arma, pues la puedo comprar, pero no la puedo meter a México a menos que tenga un permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional. Bueno, pues la Sedena, la Secretaría de la Defensa Nacional,
que es la única autorizada en México para importar armas, es la encargada de comprar las armas que nosotros ya en México, yo como mexicano puedo ir a comprar armas a la Sedena. Son armas que están registradas, tienen permisos, etcétera, etcétera. Yo tengo que decir, bueno, yo la quiero tener para protección en mi casa, lo que sea, ¿no? Si yo quiero ir a comprar armas, bueno, a la Sedena, y todas las armas que compra la Sedena para ellos, para su funcionamiento y defensa, del 100% de todo lo que están importando, un 30%, o sea, 3 de cada 10 armas se les pierden. Ese dato no sé si tú lo sabías. No. Bueno, está registrado, se están perdiendo. Sí. ¿Y sabes en dónde terminan? En las filas de narcotráfico. No, hombre. Sí, claro. ¿Y sabes por qué se sabe? Pues porque cuando hacen operativos y decomisan armas, pues son las armas que habían comprado. Sí. Claro, porque tienen un número de serie y ese número de serie está facturado a nombre de la Sedena. Entonces tú dices, ¿cómo está llegando el armamento a las filas de narcotráfico? Ya la respuesta ahí sí es totalmente especulativa. Uno puede decir, bueno, el ejército se la está vendiendo, se las está pasando, lo que sea. El asunto es que están terminando ahí. Eso está documentado y hay un dato importante. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, presentó una demanda contra el gobierno me parece que contra las armerías de Texas, precisamente, porque de ahí es donde más se surten y creo que los clientes número uno de las armerías en Texas son los cárteles de narcotráfico. Entonces, Marcelo Ebrard presentó una denuncia en contra de las armerías en Texas y lo presentó ante el gobierno de Estados Unidos. Y resulta que cuando empezó a avanzar esta demanda, se dieron cuenta el gobierno de Estados Unidos, por eso se hizo público este dato, que 30% de las armas que se habían importado la Sedena, ya no los cárteles de narcotráfico, sino la Sedena, estaban terminando en manos del narcotráfico. Entonces ahí el gobierno mejor detuvo la demanda, porque no, pues me va a salir más caro que se haga público este escándalo. Y lo mismo pasó con las importaciones de armas que hizo de Europa. Compraron armas en Rusia, en Italia, a la Pietro Beretta y a la Gluck de Austria y a otras empresas que fabrican armas, y presentó una denuncia, igual Marcelo Ebrard, y cuando se dieron cuenta que de las armas europeas, creo que era un porcentaje todavía mayor el que terminaba en manos del narcotráfico, mejor la desistieron esa denuncia. Bueno, esa es una muestra. Otra que es muy importante que la gente lo sepa, es que, tú lo sabes muy bien, a lo largo del 2020 y 2021, estos 2 años de pandemia, se dispararon las remesas de Estados Unidos hacia México. Bueno, y la gente dice, oye, ¿cómo es posible que se hayan disparado cuando mucha de la gente que trabaja por horas en Estados Unidos, que quizás sea la mayoría, incluyendo, o quizá la mayoría de ellos, ilegales, y dejaron de trabajar y dependieron de un ingreso fijo que les dio el presidente Trump, pero que no era quizás suficiente? ¿Cómo es posible que hayan aumentado en una proporción tan alta las remesas en estos 2 años? Creo que es el segundo ingreso, ¿eh? Miguel, disculpa la interrupción, pero creo que era el cuarto, algo así. Ahorita está en el segundo ingreso de México, o sea, las remesas. Sí, era el cuarto. El primer lugar de divisas, de entrada de dólares, era el ingreso petrolero. Ese era el primero. El segundo era la inversión directa. El tercero era el turismo y el cuarto eran las remesas. Ahora, en esta pandemia que se desplomó el turismo, y ahora con el gobierno de López Obrador, que también se desplomó la inversión extranjera, así es, y ahora se está desplomando también hasta el ingreso de Pemex, porque ya hemos hablado de que es una empresa quebrada, pues ahorita las remesas se han convertido, me parece que en la principal fuente de entrada de dinero. Bueno, aquí hay un asunto muy importante, porque López Obrador lo ha presumido como si fuera un logro. No es un logro, por supuesto, pero este es el dato que te quiero dar. Son 2 puntos. El primero es que López Obrador creó un banco que se llama el Banco del Bienestar, que es una institución totalmente chabacana y sacada al vapor, que no existe, o sea, que es una cosa terrible, ¿no? Es una burocracia espantosa, y presumió que iban a construir 5,000 sucursales y que se iba a convertir en el banco con más sucursales a nivel nacional. Bueno, de esas 5,000 sucursales, ¿sabes cuántas realmente existen actualmente en el país? Pues que la mitad, más o menos, al menos. 300 de 5,000. Así es. ¿Y sabes cuántas han construido el gobierno de López Obrador reales de esas 300? Creo que 100, porque las otras 200 las construyó Peña Nieto porque era el banco
bueno, un banco que ya existía, que era un banco del gobierno que López Obrador cerró y que utilizó esa infraestructura para montar ahí su Banco del Bienestar. Bueno, así es el grado de locura. Pero a lo que voy con esto es lo siguiente. Este es el único banco, el Banco del Bienestar, que no cuenta con los protocolos de protección para evadir o evitar el lavado de dinero. Ahí te va el dato. ¿Cómo? Es el único. Y lo ha denunciado. Ponle el contexto primero. ¿Cuáles son los protocolos así sencillos para no entrar en mucho detalle? Bueno, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que es quien regula a todos los bancos del país, pues tiene una cierta cantidad de protocolos. Por ejemplo, que cuando tú vas a abrir una cuenta bancaria, pues tienes que demostrar quién eres, tu domicilio, una identificación oficial y la fuente de donde estás obteniendo tu dinero, tu ingreso, ¿no? Y tienes que monitorearlo. Bueno, te ponen un límite también en cuanto a lo que puedes depositar, lo que puedes sacar, o sea, hay un control estricto de la banca precisamente para tratar de evitar que tú llegues a utilizar esas instituciones para lavado de dinero. Sí. Pero el único banco que no está sometido a estas reglas es el Banco del Bienestar del gobierno de López Obrador, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ya le advirtió en muchas ocasiones que tiene que tener esos protocolos. Tú puedes llegar al Banco del Bienestar, me parece que, y puedes abrir una cuenta prácticamente sin identificarte, no tienes que demostrar de dónde estás obteniendo el dinero. O sea, está totalmente laxo por una razón muy específica. Y esa es la parte fuerte. Y esto que te voy a decir, para que no se asuste aquí nuestros queridos amigos de esta plataforma, porque no estamos revelando ningún secreto, estoy citando literalmente prensa, o sea, artículos de prensa que lo han publicado. El Banco del Bienestar está hecho específicamente para ser el banco del narcotráfico en México. Es el banco a través del cual, te voy a decir una cosa que te va a sorprender, o sea, para que veas el grado de ridículo en el que estamos. El Banco del Bienestar tiene tarjetas para pago de nómina. ¿Sabes quiénes están utilizando esas tarjetas para pagarle la nómina? Los cárteles de narcotráfico. Es a través de la cual están pagando la nómina a sus sicarios. Eso está demostrado, porque se pueden dar hasta, creo que son depósitos de 20,000 pesos, y es con lo que están pagando a sus sicarios. Pero además, el Banco del Bienestar es el que está haciendo la transferencia de los fondos de las remesas de Estados Unidos hacia México, y se descubrió un mecanismo que están utilizando los cárteles de narcotráfico que tienen su presencia en Estados Unidos, cárteles mexicanos con presencia en Estados Unidos, y a los migrantes que van a hacer sus depósitos los interceptan ahí en las cajas donde estén para hacer sus envíos, y les dicen, mira, te voy a dar ahorita $100 y los mandas igual con tu cuenta. Se lo vas a depositar a tal persona, y de esos $100 tú te vas a quedar con 10, y la persona que lo reciba allá en México se va a quedar con otros 10 y nos entregas 80. Ese mecanismo es el que ha disparado el envío de remesas de Estados Unidos a México en el momento donde se deprimió la economía de Estados Unidos y la de México, y se disparan las remesas. No hay una coherencia económica entre estos dos fenómenos, y esto es precisamente porque el gobierno está facilitando el envío de dinero y el blanqueo de dinero de los cárteles de narcotráfico hacia México. O sea, imagínate la situación en la que estamos. Todo esto que te cuento es el contexto para entender esto que vamos a hablar en tu programa sobre el deterioro de las relaciones y por qué Estados Unidos está con todas las alarmas puestas en contra del gobierno de México. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Sobre todo pudimos ver unas imágenes del Banco del Bienestar. Llama mucho la atención. Curiosamente aquí tengo a varios, como mencionaba, varios senadores, y mencioné los comités y todo. Antes de que empiecen, porque no tarda el rato llegar los comentarios que comenté el senador Bob Menéndez, de que él está en contra de México o algo. Bob Menéndez fue a la frontera y protestó en contra del muro de Trump, dicho sea de paso. Bob Menéndez también, por cierto, condenó a la administración de Biden por andar reimplementando la política migratoria de quédate en México, que ha sido muy controversial para muchos. O sea, no estamos hablando de alguien que está, digámoslo así, muy a favor del sistema gringo o republicano. Es un demócrata, y un demócrata que ha jugado sus cartas políticas. No estoy diciendo que una persona buena o ética, ese es otro tema aparte, pero ya para que, dicho de otra manera, ya para que Bob Menéndez empiece ya a sonar también alarmas y poner presiones, como que ya de plano sí está muy fea la situación, o lo que ellos están viendo aquí en Estados Unidos, en México.
¿Cómo va, por cierto, ahorita la administración? Al parecer dijo que había, creo que fue esta semana, no me acuerdo, en estos días o la semana pasada, que había infiltrados del gobierno aquí que estaban financiando grupos opositores y que no sé qué, una conferencia de prensa de las mañaneras, Andrés Manuel López Obrador, echando la culpa aquí a los Estados Unidos de la debacle que está viviendo su gobierno. ¿Cómo está siendo eso recibido ahí en México? O sea, ¿la gente la está creyendo o no? Pues mira, es complicado saberlo porque aquí en México la mayoría de la población, como tú bien lo sabes, quizá la mitad de la población pues vive en la pobreza, y de esa mitad de la población pues yo creo que otra mitad vive en la pobreza extrema. Muchos de esos dependen o viven o sobreviven de las ayudas del gobierno, y es a lo que le apuesta el gobierno de López Obrador. Entonces esa gente, si tú le preguntas, pues claro que le creen lo que diga. Es más, esa gente ni siquiera ve la mañanera para empezar, no sabe ni lo que está diciendo, pero si él dice que la luna es azul, pues le van a creer simplemente porque necesitan creerle, porque están recibiendo el dinero, las dádivas. A mí me tocó, eso no me lo platican, en el centro aquí de Guadalajara, donde yo estoy ahorita radicando. A principio de cada mes tú ves las filas de la gente que se forma precisamente en la sucursal que queda en el centro de este Banco del Bienestar que te acabo de comentar. Pero además se me olvidó decirte, supuestamente hicieron una licitación para comprar cajeros automáticos. Bueno, pues es un banco, pues es lógico que debe tener cajeros automáticos, ¿no? Bueno, pues no, pues resulta que aprobaron el presupuesto, pero se le hicieron muy caros, total que mejor se robaron el dinero, no compraron cajeros. Bueno, me imagino que tú viste en tu infancia en la caricatura de los Picapiedra, ¿no? Sí. Bueno, pues el gobierno de México, el actual, haz de cuenta, la traída a la realidad de esos dibujos animados que eran tan divertidos. ¿Sabes cómo funcionan los cajeros automáticos del Banco del Bienestar en México? Ya me da miedo preguntar, Bueno, Miguel. es un local que mide 2 metros cuadrados o 3 metros cuadrados. Hay un escritorio y una persona sentada en el escritorio, bueno, no sentada en el escritorio, sino sentado frente al escritorio con su silla. Y cuando llega la gente a hacer con su tarjeta, a hacer un retiro, pues como no hay cajero, pues entonces le dan la tarjeta a él la revisa, anota y saca del cajón el dinero en efectivo y se lo entrega. Es de verdad, no, o sea, no estoy exagerando. Así funciona el Banco del Bienestar y esos son los cajeros automáticos que tiene. O sea, imagínate de lo que estoy hablando. O sea, esto parece caricatura, porque eso es lo que hubiera hecho los Picapiedra, ¿no? Sí, o sea, literal. Sí, claro, pero cuando tú dices, oye, el cajero automático, pues no es que haya una persona adentro del cajero dándote el dinero, pues obviamente que no, pero aquí sí, literalmente, o sea, tú vas al cajero automático, está el señor y puedes platicar con el cajero, ¿no? O sea, ay, hola, ¿cómo está? O sea, tú dices, pero ¿qué es esto? O sea, de verdad. Ay, mi México. No falta que pongan o sea, un pelícano ahí para guardar el dinero en lugar de de una caja ándale, fuerte, o no sea, sé. exacto, ¿no? O sea, bueno. Entonces, eso te da una idea de cómo se están manejando las cosas aquí. O sea, es una cosa que parecería surrealista, pero desgraciadamente es totalmente real, ¿no? Desgraciadamente. Oye, por cierto, me desvié de la pregunta que me hiciste y además ya se me olvidó cuál fue. Es que yo también me quedé en shock, la verdad no te lo quería creer de que Andrés Manuel había culpado a las instituciones financieras de Estados Unidos, a las organizaciones. Nomás para hacer un paréntesis antes de seguir, sí. de voladita. Ahorita mencionaste hace rato un punto sobre cómo las instituciones, no las personalidades, son ajenas. Es por eso que en muchas ocasiones hemos visto administraciones, ya sea de Trump o el que esté en turno, investigar aliados de Trump. Roger Stone es un ejemplo aquí en Estados Unidos, pero también ha habido demócratas, etcétera, etcétera. El FBI es independiente, a pesar de que el presidente es el jefe, es independiente en cierta manera el FBI. Incluso una vez Bush, hijo, estando en la presidencia, creo que era Chertoff, no me acuerdo ahorita, cuando estaba titular del FBI, le recordó a Bush que era un crimen mentirle, él como presidente, al FBI, que representaba la institución, a pesar de que era su subordinado, su jefe. ¿Sí me explico? Obviamente no es perfecto, obviamente hay corrupción en todos lados, no estamos diciendo que no, pero esa es, digamos, la interacción o cómo se manejan las instituciones, y por eso una gente puede decir, ¿cómo puede ser que esta institución esté atacando a un aliado del presidente? Porque pues, son independientes, al final de cuentas. Pero bueno, el ataque de López Obrador precisamente contra las instituciones que él considera que están financiando a sus opositores es precisamente, y tiene que ver con lo que ya hemos mencionado en las semanas anteriores de
los escándalos que han salido de sus hijos, ya estoy hablando en plural, porque ya no solamente estamos hablando del hijo mayor, que es el que tenía su casota ahí en Texas, que supuestamente le estaba rentando a un ex directivo de Baker Hughes. Bueno, entonces aquí el asunto es el siguiente. Hay una institución, como ya lo hemos mencionado, que se llama Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Es una asociación civil de gente privada que se ha dedicado no solamente ahorita, ya tiene muchos años, yo creo que prácticamente lo que va de todo el siglo, dándole seguimiento a las acciones de gobierno precisamente para denunciar cualquier irregularidad. Y me parece que ellos han ido filtrando escándalos de Vicente Fox, de Calderón y pues de Peña, por supuesto, y toda esa información y esos escándalos López Obrador los usaba como bandera política para justificar su argumentación de por qué él tenía que llegar a limpiar toda esa corrupción que existía, por supuesto. Claro. Pero ahora resulta que cuando él llega y lo evidencian a él, como lo han hecho con los anteriores gobiernos, entonces ahora se convierten de ejemplos de la sociedad civil en enemigos públicos. Y ahí es donde exactamente, ¿no? Bueno, le faltó el encabezado eso, pero ese meme tenía como encabezado el Cártel Tabasco Nueva Generación, haciendo referencia al Cártel Jalisco Nueva Generación. Y eso fue porque López Obrador les pidió a este cártel de manera muy considerada y amable que por favor le cambiaran el nombre y que le quitaran lo de Jalisco, pues porque le daba una mala imagen al Estado, ¿no? Que no servía para el turismo. Eso lo dijo ayer, ¿eh? Bueno, regresando a este asunto, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad pues se han dedicado a hacer este tipo de pues estudios y de denuncias. Y como ya lo sabemos, el Departamento de Estado norteamericano tiene una parte que ayuda, apoya económicamente a instituciones a nivel mundial que promueven la democracia, la libertad de prensa, los derechos humanos y otras cantidad de banderas, ¿no? Similares. Entonces, ellos califican qué organismos merecen recibir los apoyos y los fondos del Departamento de Estado. Uno de esos fondos, una de esas instituciones en México es Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que están recibiendo porque están justificando su trabajo y han hecho una buena relación con el Departamento de Estado norteamericano. Y López Obrador está calificando al Departamento de Estado de que está financiando un golpe blando, prácticamente un golpe de Estado blando contra su gobierno y que está financiando a sus opositores. Y le ha mandado una nota diplomática, se la mandó desde hace como un año al gobierno de Biden, creo que se la mandó en marzo, sí, más o menos hace un año, sí, exigiendo que dejara de financiar a Mexicanos contra la Corrupción y pues obviamente no recibió respuesta, ¿no? O sea, como quien dice, interpreta mi silencio, fue lo que le contestaron. Entonces, él está muy molesto por esta actitud de parte del gobierno a quien él considera que está siendo hostil contra él y que, bueno, pues porque además estas investigaciones, sobre todo esta de Houston, parece que vino como una filtración de dos fuentes que al cruzarlas se confirmaron. Una vino de dentro del Palacio Nacional, es decir, de la gente cercanísima a López Obrador que tenía acceso a esta información que era súper privada y la hicieron pública porque él ha ido sembrando tanta animadversión, incluso entre sus colaboradores más cercanos, que ahora ellos han estado filtrando esto con tal de deshacerse de esta locura en la que están ellos metidos. Y por el otro lado, y de manera independiente, pero coincidiendo, esa filtración también se confirma porque la hizo pública a través de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Parece que el mismo Departamento de Estado norteamericano, que es quien tiene pues el seguimiento y la inteligencia norteamericana, que dijeron, oye, aquí hay una situación irregular, el hijo de López Obrador, que nosotros lo tenemos bien identificado porque sabemos que es el hijo de un presidente que se vino a vivir a Houston y tuvo su hijo aquí, está viviendo en una casa que resulta que es de Kate Schilling, me parece que se llama el exfuncionario, exdirectivo de Baker Hughes, y pues resulta que Baker Hughes es un contratista de Pemex. Entonces inmediatamente ellos dijeron, aquí hay un conflicto de interés, porque con qué pretexto le están prestando, porque realmente no fue renta, sino se las prestaron la casa. Y digo que no fue renta porque tú lo sabes muy bien, en Texas está muy regulado el asunto de la renta. No puedes llegar a una casa como aquí en México, que tu rentero te da un recibo ahí,
pues, el gobierno ni se entera ni cuánto. cuánto. Sí, o sea, bueno, estamos hablando de otro mundo, ¿no? Totalmente distinto. Allá tiene que estar pues todo comprobado, tienes que pagar impuestos por la renta, Un etcétera, etcétera. depósito y una aplicación. No, sí es un Así bola de es. papeleo, es un dolor de cabeza. Bueno, pero pues resulta que estos llegaron y empezaron a vivir en esa casa y no existe ni el contrato, ni los recibos, ni nada. Es más, ese formato que tú dices que se puede obtener en línea es el que presentaron supuestamente como comprobante, pero yo lo puedo llenar también y yo puedo decir que yo viví en esa casa rentándola. Pues no es cierto, pero se puede hacer, se puede falsificar. Entonces, esta información la filtra el Departamento de Estado y López Obrador la toma como ya una guerra personal contra su gobierno. Así es lo que ha ido erosionando la relación de México, bueno, de López Obrador, más que México, de López Obrador con el gobierno de Estados Unidos, pero esta erosión pues, ha tenido consecuencias. Ya lo mencionamos en semanas anteriores, el asunto de la calambrada que le dio a través de dejar de importar el aguacate. Ya mencionamos el asunto de los barcos pesqueros que no pueden atracar en puertos norteamericanos. Y por ahí nos podemos seguir, o sea, al final de cuentas nosotros tenemos absolutamente todo que perder, o sea, no es una u dos cosas, estamos para bien o para mal tan ligados y somos tan dependientes de la economía norteamericana que este tipo de posturas de López Obrador como esta semana de decir, bueno, yo me voy a abstener de condenar o no el asunto de Rusia, pues le va a causar todavía más animadversión, o sea, y ahí en ese punto, la verdad, pues veo, claro, uno puede decir, bueno, sí estuvo mal la agresión de Rusia. En el video que yo hice un comentario, en el video que yo acabo de subir a mi canal sobre este asunto, porque también hice un paralelismo entre lo que fue la independencia de Texas, cómo se dio el proceso, y lo que está pasando en Ucrania y Rusia. Y la verdad es que hay paralelismos muy grandes, o sea, hay una relación, hay pues una similitud de hechos muy curiosa, muy interesante, pero independientemente de eso, y que eso pasó hace 170 años, y la realidad y el mundo pues era totalmente distinto a lo que está pasando ahorita, independientemente de eso, el gobierno de México ahorita no puede jugarle al opositor a Estados Unidos, o sea, no tenemos nada que ganar. La relación que México tiene con Rusia pues es mínima, hablando de cuestiones de dinero, o sea, ¿qué le compramos nosotros a Rusia? Pues prácticamente nada, y no digo que sea bueno o malo, simplemente pues no lo hay. ¿Por qué? Pues porque el mismo Estados Unidos se ha encargado de impedir que nosotros tengamos una relación más estrecha con Rusia, pero la verdad es que nosotros estamos totalmente ajenos al conflicto pues de esa región, pero simplemente, además, por propia y mera supervivencia del gobierno de México, tenía por sentido común que haberla condenado. Te voy a decir por qué, por algo muy simple. ¿Qué tal que de repente a Biden se le ocurre mañana amanecer con la idea de invadir México? Por ejemplo, o sea, simplemente es una idea. Sí. ¿Con qué antecedente iba a poder México decir, oye, me estás agrediendo, cuando el gobierno de Estados Unidos va a decir, oye, pues si tú no te opusiste a la invasión de Rusia a Ucrania, pues entonces tampoco te puedes oponer a esta? Simplemente por algo así de simple y de mundano. Aunque en el corazón de López Obrador esté a favor de Putin y todo lo que tú quieras, pero por una cuestión básicamente de sentar un precedente tenía que haberlo hecho. Así de simple. O sea, no puedes ir en contra de la comunidad internacional porque te aíslan. Pues ve lo que le pasó a Rusia. Sí, o sea, ahorita está, o sea, no sé si viste las acciones, por cierto, de Gazprom, ahorita la gasera más importante de Rusia, están en centavos de dólar, ya ni siquiera, o sea, es increíble un aislamiento. Ahora, México, como tú dices, aunque sea por términos pragmáticos y todo, una de las cosas que les he dicho a muchas personas es, bueno, ¿cuántos mexicanos están viviendo en Rusia y prosperando o teniendo, o sea, pues no, allá no están los intereses? Yo siempre he dicho, no quiere decir que sean enemigos de nosotros o que deban ser enemigos, eso es otro tema aparte, pero el hecho es que nuestros intereses, pues obviamente nos guste o no, están acá. Como los intereses de los gringos están en México también, digo, es el socio más importante, el inversor más importante de México, o sea, tenemos muchos intereses en México, o sea, no, por eso le están poniendo atención a lo que sucede en México y les preocupa más que incluso lo que pueda estar sucediendo en Ucrania, porque desde un principio la OTAN dijo, Estados Unidos no vamos a mandar soldados. La gente en sondeo popular, Miguel, aquí en Estados Unidos no le interesa que vayan soldados americanos allá a pelear en Ucrania, o sea, por más que quieran dorar la píldora a los medios aquí en Estados Unidos, la opinión popular no está así, pero sí les preocupa la frontera.
la frontera con Claro, México. De hecho, claro. están diciendo, fíjate cómo nos gustaría que el conflicto en Ucrania fuera en la frontera con México para que Kamala Harris le pusiera atención a la frontera, hombre. O sea, a ese grado. Claro, o sea, fíjate, o sea, para que veas por qué el problema de tener un presidente como López Obrador que tiene tan corta visión, tan poca visión estratégica y que es tan obstuso y tan torpe, por no decir otras palabras, por respeto a ti y a tu audiencia y a tu canal, el problema de que él no vea, por ejemplo, cosas tan elementales como que si él se pone del lado de Rusia, le está dando los argumentos a Estados Unidos donde si este problema escala algo mayor, por seguridad nacional de Estados Unidos, ellos pueden decir, ¿sabes qué? Tenemos un régimen que es aliado de mi enemigo y lo tenemos Sí. aquí en la frontera, mejor vamos a entrar a tirarlo. Que fue el Simplemente pretexto de Rusia en Ucrania. Sí, sí. Sí. Pues sí, porque amenaza mi seguridad nacional y pelas. Sí. Ya lo comentamos la semana pasada, esta orden presidencial que firmó Biden a principios de febrero, en la cual por nombre decretaba o declaraba a grupos, a tres grupos del narcotráfico, tres cárteles del narcotráfico, dos del estado de Guerrero y el otro, no recuerdo si de Sinaloa o de qué otra parte, como grupos terroristas, con lo cual tú lo sabes, al tener esta declaratoria, el gobierno de Estados Unidos ya tiene ellos, digo, no le va a pedir permiso a nadie más, puede intervenir, entrar físicamente al territorio mexicano a combatirlos porque los considera una amenaza contra la seguridad nacional y no le va a pedir su beneplácito al gobierno mexicano. Pues sí, es un antecedente, o sea, el asunto aquí es que la diplomacia se va manejando de manera sutil cuando la contraparte pues entiende este lenguaje y cuando no lo entiende, como en el caso de López Obrador, pues lo tienen que hacer de una manera más hostil. Esa es la diferencia entre sutil y hostil, es decir, cuando no entiendes el lenguaje diplomático, pues vas a tener que entenderlo pues a garrotazos, porque no hay de otra, claro. O sea, tú dices, oye, tengo un cavernícola aquí en el gobierno de México, pero yo no voy a sentar a platicar de conceptos barrocos con él, pues lo tengo que agarrar a garrotazos, porque si no, pues se va a enloquecer, me va a morder. O sea, tú dices, eso no pasaría con otra en unas relaciones internacionales, pero con este loco, pues puede pasar cualquier cosa. Entonces yo, antes de que él me muerda, pues yo mejor le pongo un estate quieto, ¿no? Y es lo que está pasando en la relación de Estados Unidos contra México, o con México, no contra México, sino con México, viendo cómo este gobierno está llevando a situaciones extremas de absurdo, temas que no tendrían por qué serlo. O sea, no sabemos qué vaya a pasar con esto que está sucediendo en Ucrania, pero lo que sí me queda claro es que López Obrador pues va a jugar el papel con el perdedor. Eso en el sentido de, pues si está aliado con Cuba, y está aliado con Venezuela, y está aliado con Bolivia, pues tú qué crees cuál postura crees que va a tomar. O sea, pues sí, aquí va a haber un ganador que va a salir perdiendo. Catalanes también, sí, bueno, de seguro, sí. O sea, pues claro, o sea, el ganador que va a salir perdiendo, pues es Rusia. ¿Por qué es un ganador que va a salir perdiendo? Pues porque la guerra de Rusia a Ucrania la va a ganar Rusia. Eso yo creo que nadie la tiene, ¿verdad? Bueno, pero va a salir perdiendo, es el ganador que va a salir perdiendo. Y México, pues va a ser un perdedor que además va a salir perdiendo. O sea, va a tener las dos condiciones, va a salir doblemente afectado. Pero además, pues no ganamos nada en la guerra de Rusia. Si tú dijeras, bueno, lo que pasa es que ahora Rusia nos va a comprar, pues, ¿qué quieres? Toda la producción agrícola que Estados Unidos ya no nos va a comprar. Pues no es cierto. O nos va a comprar lo que tú quieras, manufacturas o lo que sea, o nos van a traer toda la ciencia y tecnología que ellos han desarrollado a lo largo de muchas décadas. Pues tampoco es cierto, porque además aquí en México el gobierno de López Obrador es hasta opositor a la ciencia y la tecnología. O sea que ni siquiera en ese sentido. O sea, para donde lo voltees a ver, es una postura totalmente absurda porque no hay ningún beneficio que tú dijeras, bueno, lo que pasa es que sí, claro, es que nos conviene por esto y lo, pues no lo hay. O sea, no puedes entender que, o sea, Rusia, claro, tiene un interés con aliarse con China, aunque han sido enemigos y pueden ser, bueno, pues eso es un tema aparte, pero lo necesita como aliado porque es su cliente y le compra todo. Ah, bueno, pues está bien, ahí hay una relación que se entiende por qué. Y México tiene una relación de dependencia con el gobierno de Estados Unidos, pues porque nos compran todo y nosotros dependemos de ellos. O sea, así de simple. Si tú dices, México va a cambiar su relación con México va a cambiar su relación de Estados Unidos por la de Guatemala y no porque Guatemala sea un país que no merezca la pena, simplemente que no puedes comprar porque ellos no te van a comprar ni te van a aportar
lo que te aporta Estados Unidos. O sea, es una una cuestión lógica de principios, o sea, elementales, que tú y yo lo vemos perfectamente claro y la mayoría del país, pero López Obrador no. Y ya regresando a la pregunta que me habías hecho de que la población cómo veía esta situación, pues te digo que ellos no se enteran. La gente que apoya a López Obrador es gente que no lee, por supuesto, a la prensa, que no ve informativos, que no tiene capacidad de análisis, porque viven para sobrevivir. Es decir, no se van a ocupar en esos temas cuando su prioridad número uno es ver si van a comer el día de hoy. O sea, entonces, pero ellos les llega el apoyo de López Obrador y para ellos está bien lo que haga y lo que diga y van a votar por él, porque no tienen capacidad ni energía para ocuparse de esos temas. La gente que tiene resuelto lo que va a comer hoy, mañana y quizá la próxima semana, pues es la gente que sí dice, por supuesto, que es consciente de las barbaridades que está haciendo López Obrador y somos los que lo estamos denunciando en las redes sociales y hay millones de mexicanos que lo estamos haciendo, pero yo no te sé decir si es la mayoría, aunque hay una gran animadversión y molestia por las tonterías que está haciendo, pero al final de cuentas, a lo que le apuesta López Obrador es que esa franja de pobreza que con él ha crecido mucho más, es su voto seguro. Y él apuesta a que entre más pobres que dependan de la dádiva del gobierno, pues su base de apoyo pues es más amplia. Es algo total y absolutamente perverso, pero es una operación política que López Obrador está enfrascado en realizar y eso es lo que nos tiene sumidos y no hay garantía de que esto vaya a acabar pronto porque puede prolongarse esta pesadilla durante mucho tiempo más si esa gente lo sigue apoyando por necesidad, por dependencia, ¿no? Fíjate, curiosamente ahorita estamos entrando en una etapa global donde esta cadena de suministros global, o sea, el globalismo, por así decirlo, se está desmoronando. Estados Unidos dijo, ¿sabes qué? Ya no tengo que andar subsidiando los mares, o sea, cuidar con mi naval el comercio internacional, porque había dicho, el trato era, durante la Guerra Fría, era, yo voy a cuidar los mares con mi naval, que es la más potente y todo, y te voy a dejar comerciar, que tú comercies con el país que se te antoje. Siempre y cuando me prometas, o sea, que me pongas en escrito que no te vas a ser aliado a los rusos, de los soviéticos en este caso, y ese era el Bretton Woods, entonces ahí se estaban ahí peleando y todo. Yo me encargo de los soviéticos, nomás tú no hagas negocio con ellos, o sea, conmigo. Se cae la Unión Soviética y desde la perspectiva de Estados Unidos se había dicho, sabes que ya no tengo que andar subsidiando, pero se tardaron como 20 años en entenderlo. O sea, el último que más o menos captó eso fue el papá Bush, que era curiosamente ex CIA, de la CIA. Pero bueno, llega Trump y vuelven a tomar esa agenda que se quedó pendiente décadas atrás, de decir, ya no tenemos que andar subsidiando nada, ya no hay amenaza en ese aspecto, y que se hagan caciques regionales en el mundo y se peleen, pero ya no me interesa. El pueblo americano mismo lo he dicho, ya no nos interesa andar en medio mundo. O sea, mientras no nos invadan a nosotros, me da igual. Pero eso hace que la interdependencia, porque las economías están muy integradas de México y Estados Unidos, cada vez tenga más relevancia. Entonces a lo que voy es esto, Miguel. Conforme vemos el desmoronamiento de este orden global, ¿ok? Y los Estados Unidos están asegurándose que todo está cayendo y todo, pues voltean a ver a México y México empezando a darles preocupaciones de seguridad nacional. Estados Unidos, pues yo siento como que sí le va a estar diciendo, oye, pues por favor, no estás viendo la tempestad y no tincas. O sea, no sé cómo lo percibas tú, ¿eh? Pues sí, la verdad es que yo creo que lo que más le llama la atención al gobierno de Estados Unidos respecto a México es la irracionalidad con la que se está manejando pues todo. Pero eso es exactamente el sello distintivo del gobierno, de López Obrador, o sea, de él, porque él es el gobierno realmente y tiene un montón de floreros alrededor, que son los secretarios de Estado y otros funcionarios, pero el gobierno es él, y acuérdate, yo te lo dije la semana pasada, un grupo de senadores de Morena dijo que él era la encarnación del pueblo, de la nación y de la soberanía, me parece. Entonces, bueno, es que él así se siente. Entonces, él ha vivido mucho tiempo fuera de la realidad, en una realidad alterna, y para el gobierno de Estados Unidos dicen, bueno, ¿cómo es posible que esto esté sucediendo con México? Pero México, bueno, López Obrador, está viendo una realidad, pues obviamente que no existe, y por eso se mete en problemas cada vez más graves y más graves y más graves. Yo te comentaba, el gobierno de Estados Unidos le ha hecho saber de maneras indirectas que está investigando sus antecedentes, a su familia, a sus hijos, porque sabe que están metidos en negocios irregulares. Te lo mencioné de pasadita la semana pasada, que el hijo intermedio de López Obrador va a abrir un restaurante de lujo, de superlujo, en el circuito restaurantero de Nueva York, que es algo
que no lo puedes hacer tú, ni lo puedo hacer yo, ni lo puede hacer la mayoría de los empresarios restauranteros. Es el que dice Andrés Manuel, el que tiene... Te iba a decir, el que tiene barba, pues es que los tres... sí, el que parece el Chompiras, es... Exactamente. Ay, sí. Porque el otro parece el Botija, ¿no? El que está en medio. Sí, bueno. El asunto es que el Andrés Manuel, es el que quiere abrir un negocio a través de unos socios de bastante dudosa reputación en Nueva York en un restaurante de lujo. Y te comentaba la semana pasada que ellos tienen una empresa que abrieron a raíz de que llegó su papá al gobierno, porque antes no se dedicaban a nada de provecho. Abrieron una empresa chocolatera que se llama Finca Rocío. Rocío era el nombre de la mamá de ellos, que ya falleció hace varios años. Entonces le pusieron Finca Rocío para producir cacao y para producir chocolate. Bueno, pues resulta de lo que te comentaba, que esa Finca Rocío, su domicilio fiscal, o sea, no existe ningún registro de esta Finca Rocío en México. No hay, en la Secretaría de Economía no existe el registro de esta empresa. Esta Finca Rocío se dio de alta en la ciudad de Nueva York. Eso creo que te lo había comentado la semana pasada. Sí. Se llama Finca Rocío Chocolate Corporation, o sea, para que para que no digas. Y fíjate, otro detalle inquietante es que la Finca Rocío Chocolate Corporation tiene registro como nueva empresa en Estados Unidos y trabaja desde Delaware, el paraíso fiscal de la costa este. Sí, para que tengas el dato. Biden. Sí, por cierto, de ahí viene Biden. Sí, es el paraíso fiscal de la Unión, curiosamente. Bueno, para que tengas una idea de cómo está esta información, pues por supuesto que la filtre el gobierno de Estados Unidos a México, para que, no a México, sino a los medios, para que la hagan pública y sepa el gobierno de México que ya está cercado y que en cualquier momento le pueden dar una sacudida en la mesa para que se ponga en orden o deshacerse de él. O sea, porque aquí el asunto es que López Obrador está totalmente actuando como un forajido, como alguien fuera de la ley. Aquí en México ha actuado totalmente fuera de la ley, no ha respetado la Constitución, pero eso no se puede aplicar, no lo puedes llevar hacia el derecho internacional y empezar a violar acuerdos firmados como el TEMEC, porque eso te va a costar, o sea, no te puedes meter en eso con Estados Unidos. Ya habíamos comentado en otros programas la afectación económica que ha representado la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que era un proyecto realmente de las líneas aéreas norteamericanas que querían hacer su base de operaciones en América del Sur, ahí, en Centroamérica, en el aeropuerto nuevo de México. Bueno, también otro problema ha sido el proyecto de la reforma energética, que también le está causando muchísimos problemas al gobierno de Estados Unidos con México, porque está afectando sus intereses directamente. Y además, no sé si tú recuerdas que el gobierno de México quiere competir ahora, lo cual me parece bien, pero está mal enfocado el proyecto, quiere competir con el Canal de Panamá, abriendo un corredor ferroviario en el Istmo de Tehuantepec, lo cual no es un proyecto nuevo, es un proyecto que tiene muchísimos años. De hecho, cuando Estados Unidos, y yo creo que desde antes, cuando Estados Unidos iba a abrir el Canal de Panamá, lo primero que pensó pues fue hacer un canal transístmico en el Istmo de Tehuantepec. Era mucho más fácil y mucho más barato meter un ferrocarril que transportara la carga del Atlántico al Pacífico, y por X, Y o Z no se hizo. Por eso usaron como alternativa el Canal de Panamá, y después Porfirio Díaz lo quiso hacer, y fue cuando le costó también en parte pues la presidencia, ¿no? Porque ahora ya Estados Unidos dijo, no, pues ahora no me vas a competir, pues acabo de abrir el Canal de Panamá. Pues ahora López Obrador lo quiere volver a hacer, pero la parte, pues, como te digo, que es el sello distintivo de la Cuarta Transformación, construyeron la vía ferroviaria, ¿no? De un primer tramo. No lo vas a creer. Pues la construyeron, le pusieron lo que se llaman los durmientes, que antes eran estos vigas de madera, antes se usaba madera, ahora se usa concreto, pues obviamente, que son las que sostienen las vías,
En el primer día de uso que pasó el primer tren, se descarriló, porque se rompió la vía. Se rompió la vía porque usaron material tan corriente, porque se robaron el presupuesto, que no aguantó el peso del tren y se descarriló. Se salió el tren de la vía porque pues, se rompieron. Ahí tú puedes ver una foto donde se ven cientos o miles de durmientes partidos a la mitad porque no aguantaron la vibración del peso del tren de carga. Imagínate, bueno, así como eso es todo el gobierno para donde voltees. Ya te he platicado en otras ocasiones cómo han llenado de concreto los cenotes en Yucatán y han destruido los vestigios arqueológicos que se supone que era el turismo lo que iban a ir a ver, pues ahora no va a haber nada porque no va a haber ni selva, que era el atractivo turístico de la parte natural, ni va a haber los vestigios arqueológicos porque los han tenido que destruir para poder meter el tren ahí. O sea, uno dice, no puede ser que estemos gobernados por esta bola de chimpancés. Pues el problema, y yo creo que ahí sí tiene que ver lo que hablamos al principio del programa, con una cuestión espiritual. Cuando México yo creo que ha perdido la fe en gran sentido y en gran medida porque se ha metido la población de México en cultos ocultistas de todo tipo, ¿no? De adivinación, lectura de cartas, ir con chamanes, lo de la muerte, que yo no le llamo santa, por supuesto, ese culto diabólico que hay en la Ciudad de México, y todo tipo de cultura pagana, anticristiana, pues tiene que tener un reflejo. O sea, al final de cuentas, esa lucha espiritual en la que México como sociedad ha sido tan porosa y se le ha metido tanto mal, pues se tiene que reflejar en su gobierno. Y este gobierno de pesadilla yo creo que es un reflejo de esta pérdida de la espiritualidad, de la fe y del temor de Dios que como sociedad tenemos, creo yo. O sea, yo no me puedo explicar otra razón de por qué hemos caído en esto más que como una forma en la que la sociedad se está autoflagelando como consecuencia de su propia incapacidad de ver que teníamos un gran tesoro en la religión católica y que lo hemos dilapidado y lo hemos cambiado por piedras, por carbón, es decir, cambiamos el oro por carbón y ahora nosotros queremos adorar al carbón y pues le hemos prendido fuego y nos está quemando, ¿no? Yo creo que esa sería como la forma en la que podríamos entender esto. Fíjate, en torno de analogía, ahorita que mencionas eso y todo, no puedo dejar de pensar, mucha gente, y es un punto controversial que voy a hacer, esto no es de Miguel, esto es mío, para que no le vayan a echar nada a él, pero yo veo, mucha gente dice, oye, pues que Estados Unidos nos robó Texas y todo. Bueno, técnicamente pues, se le quitaron a México a España con la independencia, y me acuerdo de esto de la analogía del hijo pródigo que pide su herencia, igual México le quita a España su terreno y la despilfarra. La actualidad es que uno de los datos duros es que ni Nuevo México, ni California, ni Texas quieren regresar a México. ¿Quién los culpa en ese aspecto? ¿A qué van a regresar? ¿Qué hubiera hecho México? Mira, pues tiene Chihuahua, tiene Chiapas, tiene todo el sureste mexicano y mira, los está destruyendo. Entonces a lo que voy ahorita es, de un aspecto espiritual necesitamos nosotros, tanto aquí en Estados Unidos como en México, recobrar esa fe, ese tesoro y aceptar que realmente esto es más allá de económicos o de terrenos o geopolítica siquiera. Esto es volver a nuestras raíces porque sí estamos viendo esa degradación que cada vez está permeando la sociedad mexicana más fuerte y eso es de preocupar. Porque si hay una sociedad que se ha resistido ante estos embates globales, paganos, como le quieras decir, ha sido la sociedad mexicana. Curiosamente, a pesar de todo, incluso a pesar de sus propios gobernantes, y ahorita sí estamos viendo esos cambios. ¿Cómo ves, ya para cerrar, Miguel, cuál debe ser el siguiente paso en la sociedad mexicana? Olvídate de Andrés Manuel. Andrés Manuel es quien es, no podemos hacer nada, está fuera de nuestro poder, pero sí podemos hacer algo nosotros a nivel personal. ¿Qué puede hacer el mexicano promedio a nivel personal para engendrar ese cambio? Bueno, yo creo que el arma más poderosa es la que acabas tú de mencionar, yo estoy convencido de ello, o sea, no hay otra. A Dios, cómo puedes alcanzar y vamos, bueno, no quiero decir la palabra cambiar, porque Dios no tiene cambio, no es voluble, no cambia. Sí. ¿Cómo puedes lograr que la voluntad de Dios te sea favorable? O sea, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Sobornándolo con dinero? ¿Cómo lo puedes comprar a Dios? Digo, si es que cabe esta palabra. Con la oración, la penitencia y la conversión. Es la única forma. Dios se conmueve y ayer en las lecturas que estábamos meditando en la misa tradicional, en el ritual de la imposición
de la ceniza, de las cenizas. más o menos comentaban algo así. Es un ritual antiguo, ¿no? Pero decía que Dios se conmueve y se inclina hacia los humildes, que lo buscan con un corazón limpio, y Dios siempre atiende los ruegos de quien de buena voluntad y con un corazón limpio y en conversión y buscando cumplir con la voluntad de Dios, implora su misericordia. Yo creo que el pueblo de México tiene un gran poder de intercesión ante Dios, es decir, ¿por qué? Pues porque Dios mismo nos entregó en resguardo a su madre. Lo mismo que hizo con San Juan, Cristo en la cruz, es lo mismo que hizo con México al darnos a su madre para que viviera aquí, ya lo hemos comentado. El hecho de que la Virgen María pidiera, la Virgen de Guadalupe, que se aparece en el Cerro del Tepeyac, no pidiera un templo o una capilla, sino pidiera una casita, pues estaba pidiendo que se le diera alojamiento porque quería venir a vivir aquí. Bueno, Posada, pues ella vive aquí en México. Entonces, el hecho de que Dios permita que su madre viva aquí es porque nos iba a conceder una intercesión especial. Nosotros, como mexicanos, debemos ser conscientes de ello y necesitamos, primero que nada, pues nuestra conversión. Y ya con la conversión, pues hacer lo que siempre nos ha pedido la Virgen María, lo pidió en Fátima y lo pidió en muchos lugares, que es oración, penitencia y conversión. Y tenemos que hacerlo. Este tiempo de Cuaresma pues es muy propicio para ello, pero independientemente del tiempo, porque esto se tiene que hacer todo el tiempo, todo el año, a través de la oración real, de la adoración ante el Santísimo, yo creo que podemos, ahí de rodillas ante el Santísimo, podemos alcanzar lo que no van a alcanzar los políticos, ni los partidos, ni los medios de comunicación, ni las manifestaciones en la calle. O sea, eso ahí es donde se va a gestionar el verdadero cambio de México, ahí de rodillas ante el Santísimo, porque ¿quién mueve los destinos del mundo realmente? Pues es Dios. Sí. Pues ¿quién más? El demonio trata de adulterar el destino que Dios ha trazado, pero nosotros sabemos que Dios podemos alcanzarlo. Además tenemos esta superabogada que es nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Tenemos que recurrir a ella. Pues es el arma que tenemos. Esa arma no la tiene ni Putin, y como dice López Obrador, no la tiene ni Obama, y no la tiene, no la tiene nadie más que nosotros. O sea, pero no es una propiedad exclusiva de México, es una madre del mundo entero, no es ni siquiera de América, es del mundo entero. Pues esa arma es la que tenemos que esgrimir, es la que tenemos que utilizar, es nuestro escudo protector y pues es nuestra mejor aliada para poder alcanzar de Dios este favor. Si nosotros decimos está horrible la situación en México, queremos salir de este infierno, pues hay un camino, hay una salida. El problema es cuando nuestro corazón endurecido y envilecido por el mundo, el demonio y la carne, nos impide ver esto. Pues ese es el problema. Pero los que somos conscientes tenemos que hacer esa doble labor, pedir por los que no ven y además pedir por este cambio que sabemos que tenemos que debemos, que deseamos alcanzar y que solo Dios nos concederá si es por nuestra salvación, porque también hay que entender que esta purificación que está pasando en México, que es terrible, puede ser también en beneficio de la salvación de muchos. O sea, puede hacer que muchos estén ahorita revalorando su relación con Dios y su condición de vulnerabilidad, porque cuando todo es prosperidad, como en Estados Unidos, se cae en el materialismo y también te olvidas de Dios. O sea, ahí es donde Dios también de repente aprieta para decir, oye, acuérdate que yo estoy aquí. Y a veces solamente se puede llegar a voltear a Dios en momentos de crisis, en momentos de necesidad, de temor, de que hay peligro de muerte, de salud, de lo que sea. Entonces, a lo mejor esta purificación de México puede estar siendo instrumentada por Dios o permitida por Dios para que haya una finalidad de renovación espiritual. Y nosotros, de todos modos, como no sabemos, hay que pedirle a Dios que termine este suplicio, porque eso es legítimo que lo pidamos, pero que haya muchos frutos de conversión y que a nosotros mismos nos ayude en nuestro crecimiento espiritual. Yo creo que esa es la verdadera forma en la que podemos combatir a este mal gobierno y a cualquier otro régimen en el mundo que pueda poner en peligro no solamente nuestra seguridad, sino pues todo lo que está en riesgo en una guerra general que hubiera. Si Putin es que Putin puede ser un instrumento de la providencia para bien o para mal, no lo sabemos, pues eso solamente lo sabe Dios. Como no lo sabemos, pues nosotros tenemos que pedirle a Él que pues, nos proteja y nos dé ese don de conversión y que si es por nuestro bien que nos libre de este flagelo, ¿no? Pero
que se haga, al final tenemos que terminar siempre nuestras oraciones diciendo que se haga tu voluntad y no la mía. Sí, muy cierto. Hablando, por cierto, ahorita de una de las opciones que podemos hacer en la oración eucarística, les recuerdo que tuvimos un programa esta semana con Chari Castañeda, buenísimo sobre, curiosamente, ser Eucaristía con Jesús. No se lo pierdan, ya está ahí en los archivos de Reconquista Network y lo compartan, por favor. Y mañana vamos hablando de salud, no solo espiritual, vamos a estar hablando también de salud física. Vamos a tener a Pati Guerrero al mediodía hablándonos también de métodos alternativos para la gente, Miguel, que se estaba ahí tratando de hacer cambios de salud, cómo le hacen, comida más sana. Yo he descubierto, gracias a ti, por cierto, muchas ventajas, incluso en los productos que consumimos. Claro, Miguel no me paga por nada de esto, esa amistad que tenemos él y yo, pero él me hizo ver de ciertos elementos que hay en las pastas dentales, por darles un ejemplo. Y es uno de muchos ejemplos que hay. O sea, es un mugrero la mayor parte de las pastas comerciales. Entonces, de ese índole va a ser más o menos la conversación para la gente que quiera hacer algunos cambios y quiera ver alternativas. Ella es consultora, se dedica a eso en privado, pero nos va a dar, honestamente nos va a regalar la hora, o sea, no tuve que pagar por ello. Entonces, estoy muy agradecido porque nos va a dedicar también su tiempo aquí en Reconquista para que no se lo pierdan. Pati al mediodía, Miguel. Excelente, no me lo voy a perder. Antes de que se nos acabe el tiempo de boleita, ¿qué tenemos en el boletín? Bueno, pues estamos, como ya saben, publicando cada 2 o 3 días un ejemplar de un compendio de información de noticias a nivel nacional de México y a nivel mundial para darle seguimiento a los temas que creemos que debe de enfocarse nuestra atención. Y bueno, pues el día de hoy estaremos subiendo el nuevo ejemplar para que estén al pendiente de nuestras páginas y redes sociales, para que lo vean, lo consulten. Van a encontrar información que tiene que ver con el asunto de Rusia, de Ucrania, lo que está pasando en México, la relación con México, Estados Unidos, en fin, parte de lo que hemos platicado el día de hoy, para que la gente esté al pendiente. Y también pues los invitamos a que cuando tengan oportunidad de ver nuestro canal de YouTube, estamos subiendo material prácticamente todos los días, casi todos los días, haciendo análisis y editoriales en video para explicar temas, algunos temas que son del momento, ¿no? Que son temas actuales, y otros que son atemporales, pero que es importante también pues que la gente lo entienda, lo vea. El próximo video que vamos a subir es precisamente el asunto de la reforma energética, que yo creo que va a ser interesante también para tu público, porque estamos hablando de lo que implica para Estados Unidos y algunas diferencias de lo que pasó de la reforma eléctrica de Peña Nieto, por ejemplo, con lo que pasó o con lo que se está proponiendo acá, y lo que sucedió, el ejemplo, que yo creo que también debe ser muy, muy claro, de lo que sucedió en Texas, en California, a principios de este siglo, con la famosa empresa Enron, que llevó prácticamente a la quiebra al Estado y casi se lleva de corbata toda la economía del mundo. Entonces, ese es el tipo de diferencias y hay que entender, y eso es lo que vamos a estar subiendo en estos próximos días, y además de asuntos pues de índole religiosa también, ¿no? Perfecto, pues a nombre de Miguel Salinas se despide un servidor Luis Medina, deseando los que tengan una excelente tarde. Y estoy viendo diferido, por favor no se te olvide comentar y compartir y suscribirte al boletín de información e inteligencia estratégica. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga, aprovechen esta cuaresma para esa conversión espiritual si la necesitas, o necesitamos mejor dicho, y como siempre, sobre todo, es que viva Cristo Rey. Que viva.